Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, os he grabado un vídeo corto sobre cómo aumentar de potencia 30 caballos a vuestro vehículo sin gastaros ni un euro, sin gastaros nada. Aquí nos han traído un vehículo, un Citroën HDI 1600 turbodiesel de 90 caballos que anda, el vehículo este acelera bastante más que el de 110 caballos. Lo he probado este vehículo. Bien, ¿qué ha hecho el dueño para darle esa potencia? Lo ha hecho el dueño, ¿eh? Mirad. Ha manipulado el turbo. En este caso ha manipulado el actuador del turbo. Fijaros al acelerar. Si os fijáis, apenas se mueve un par de milímetros. Y con ese acelerón, mirad. Le cuesta arrancar. Está todo lleno de aceite. Ahora arrancado, ¿vale? Mirad cómo lo ha conseguido, ¿lo veis? Aceleramos el vehículo y apenas se mueve la varilla del actuador del turbo. ¿Por qué? Lo que ha hecho ha sido quitarle vueltas. Le ha quitado vueltas y esto que debería estar cuando el vehículo, por ejemplo, está cuando paráis el vehículo, debería estar abierto pues como aproximadamente 5 o 6 milímetros, ahora estará abierto 1 o 2 milímetros como mucho. De esa manera, claro, todos los gases de escape se están aprovechando. El problema, claro, es que el wastegate, o la válvula de descarga, la necesita tenerla para que la ECU, a través de esa válvula, controle los gases de escape para evitar una sobrepresión dentro del motor. Os dejaré un enlace que hice de... Bueno, hay más personas que están haciendo esto y luego nos están viniendo pues con turbos reventados o incluso ya algunos con los motores también reventados. Os dejaré el enlace de uno que hice hace poco. Bien, como digo, no se ha gastado ni un euro. Lo único que ha hecho ha sido soltar el actuador, darle vueltas hacia adentro, ¿vale? Cerrar el wastegate. Entonces, claro, todos los gases van directo al turbo. Aceleráis y apenas puede liberar parte de esos gases, digamos, la ECU apenas puede permitirse liberar esos gases. Ahora que está teniendo, ¿lo veis? Esto es aceite, todo esto está lleno de aceite. ¿Por qué? Está teniendo un problema de sobrepresión. De hecho, nos ha traído el vehículo porque dice que a veces le cuesta arrancar el vehículo, efectivamente, y ha notado pues que le tira mucho aceite por arriba. Entonces le está tirando por la válvula PCV, porque no es que esté mal la válvula, es que no da abasto con esa sobrepresión que tiene este motor, ¿vale? Por eso ha conseguido que el coche ande muchísimo más. Eso es cierto, pero ya veis que está destruyendo el motor. Mirad. Y no le sale encima fallo en el cuadro a este C4. Ahí se ve, está todo lleno de aceite, ya veis. Mirad, en el cuadro no le sale fallo de motor ni nada, Le sale ahí de estar las lucecitas de que el vehículo está parado y con la puerta abierta, nada más, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.